Hola a todos. A manera breve quiero agradecer a todos aquellos que han dejado sus comentarios, han compartido los videos o también hayan dejado su like en videos anteriores. Si son nuevos por aquí agradezco que se suscriban. Sin más, comenzamos. Recuerdo aquella tarde de hace unos años. El clima en la región norte de México era inusualmente fresco para esta época del año. Las nubes grises se acumulaban en el cielo, presagiando una tormenta que podría llegar en cualquier momento. En la base de la Guardia Nacional, el ambiente también estaba cargado de tensión. Habíamos recibido informes de que un grupo local había intensificado sus actividades delictivas en un pueblo cercano. Los enfrentamientos entre grupos rivales estaban en aumento. La situación era crítica y sabíamos que teníamos que actuar. Después de una reunión matutina, donde se discutieron los planes de acción, nos preparamos para un despliegue inminente. Montamos en las camionetas, cada uno de nosotros con la mente enfocada y el corazón acelerado. La adrenalina comenzaba a fluir, y con cada kilómetro que avanzábamos hacia el pueblo, la ansiedad en el aire se hacía más palpable. Sabíamos que estábamos a punto de entrar a una zona de conflicto, donde el caos podría estallar en cualquier momento. Al llegar al pueblo el silencio era ensordecedor. Las calles estaban desiertas, como si todos los habitantes hubieran desaparecido. Las casas tenían ventanas cubiertas y puertas cerradas, un claro signo de que la población estaba aterrorizada. Nos bajamos de las camionetas listos para actuar. La prioridad era obtener información sobre la situación y, si era necesario, asegurar la zona. Mi equipo se dirigió a un grupo de hombres que se encontraban reunidos en la plaza. Eran campesinos, y al vernos sus rostros mostraron una mezcla de miedo y desconfianza. Nos acercamos con cautela y nos presentamos como parte de la Guardia Nacional, explicando que estábamos allí para ayudar. Uno de esos hombres, visiblemente angustiado, se atrevió a decirnos que habían estado llegando algunos hombres y que ayer habían disparado en el campo y que se habían llevado a 3 de sus vecinos. La angustia en sus palabras resonó en mí. No solo estábamos allí para combatir a los criminales, sino también para proteger a los inocentes, a quienes no tenían ninguna opción. Haremos todo lo posible para garantizar su seguridad, respondí con firmeza. Agradecieron nuestra presencia, pero la preocupación seguía marcada en sus rostros. El caos había dejado una huella profunda en la comunidad. Decidimos dividirnos en grupos para cubrir más terreno. Mi equipo se dirigió hacia la parte alta del pueblo, donde se habían reportado avistamientos de hombres armados. A medida que avanzábamos el ambiente se hacía más tenso. Los sonidos de la naturaleza parecían haberse silenciado y la sensación de peligro era inminente. Nos adentramos en una calle angosta, rodeada de casas viejas y descuidadas. De repente, escuchamos voces a lo lejos. Nos detuvimos en seco y nos ocultamos detrás de un vehículo abandonado. Con precaución asomamos la cabeza y vimos a un grupo de 5 hombres armados. Estaban conversando animadamente entre ellos. Sus armas colgaban de sus hombros y la actitud relajada que mostraban contrastaba con el ambiente de tensión que nos envolvía. Tomé la decisión de enviar a 2 de mis compañeros a flanquearlos, mientras nosotros, los otros 3, nos manteníamos listos para actuar. La estrategia era arriesgada, pero teníamos que aprovechar la oportunidad, y con un gesto señalé a mis compañeros que avanzaran lentamente. El tiempo parecía detenerse mientras nos movíamos en silencio. Cada paso era crucial. Cuando finalmente logramos posicionarnos, uno de esos hombres comenzó a gritar: «¡Es la Guardia Nacional! ¡Están aquí!». El caos se desató en un instante. Los hombres armados comenzaron a disparar, y el sonido de las balas resonó en el aire. La adrenalina se disparó en mi cuerpo, mientras buscábamos refugio detrás de los vehículos.
Yo grité que todos estuvieran a cubierto, intentando mantener la calma en medio del caos. El enfrentamiento se intensificó, las balas silbaban a nuestro alrededor y la confusión y terror reinaban. Con cada disparo la posibilidad de perder a uno de mis compañeros se hacía más real. La vida de los civiles estaba en juego y no podía permitir que la situación se descontrolara. «Mantengan la posición», ordené, mientras intentaba evaluar la situación. Con determinación decidí que era el momento de contraatacar. «Avancen hacia el flanco izquierdo», grité, señalando hacia mis compañeros que se movieran rápidamente. La idea era flanquear a los hombres armados desde diferentes direcciones. Mientras nos movíamos, las balas seguían silbando y cada paso era una lucha contra el miedo. Finalmente logramos rodear a los hombres. Con un grito de mando ordené abrir fuego. Las balas impactaron en el suelo a su alrededor y ellos comenzaron a dispersarse. La confusión era nuestra aliada y aprovechamos la ocasión para avanzar. Acto seguido, comencé a gritar: «¡Cubran el flanco derecho!», tratando de mantener la calma mientras mi mente luchaba contra el pánico. La lucha se intensificaba. Finalmente logramos controlar la situación. Capturamos a 3 de los hombres, pero la victoria se sentía amarga. Habíamos perdido algunos compañeros y la tristeza, como siempre en estos casos, se cernía sobre nosotros. Regresamos al pueblo, donde los residentes habían comenzado a salir de sus casas, con miradas llenas de miedo y gratitud. Al regresar a la base, la atmósfera era sombría. La lucha había dejado cicatrices profundas en nosotros. Habíamos enfrentado el monstruo del caos, pero viviendo el terror y en un costo muy alto. Cada uno de nosotros lleva consigo el peso del sufrimiento al día de hoy, y la tristeza se siente como una sombra constante. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Era un día más en la vida de un elemento de la Guardia Nacional de México, y como cualquier otro, estaba lleno de incertidumbre. Mi nombre es Javier, y formo parte de un grupo de élite encargado de enfrentar situaciones de riesgo en zonas conflictivas. Aquella tarde, recibimos un reporte sobre una posible confrontación con un grupo delictivo en las afueras de un pequeño pueblo en el norte del país. El trayecto hacia el lugar fue tenso. El sonido del motor del vehículo y el crujir de los asientos era lo único que rompía el silencio. Mis compañeros y yo compartíamos miradas de preocupación, sabiendo que no solo nos enfrentábamos a criminales, sino a un ambiente hostil que podría volverse aún más peligroso en cualquier momento. La adrenalina corría por nuestras venas, y aunque todos intentábamos mantener la calma, el ambiente era palpable. Cuando llegamos al lugar, los informes de inteligencia indicaban que habían varios hombres armados en una casa abandonada. Era un antiguo edificio de ladrillo que había visto días mejores. La estructura estaba cubierta de maleza y su apariencia desgastada nos dio una sensación de inquietud. Nos dividimos en 2 grupos. Uno se acercaría por la parte frontal, mientras que el otro rodearía el lugar. La estrategia era clara, pero el miedo a lo desconocido siempre estaba presente. Mientras nos acercábamos, el silencio se hizo abrumador. No había ni un solo sonido, ni el canto de las aves, ni el murmullo del viento. En ese momento, algo en el aire cambió. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mis compañeros intercambiaron miradas y supe que todos estábamos sintiendo lo mismo, esa sensación de que algo no estaba bien. Al llegar a la puerta de la casa, decidimos que yo entraría primero. Con mi equipo en mano empujé la puerta, que chirrió ominiosamente al abrirse. La oscuridad nos recibió con un aire denso y pesado. Las sombras se movían sutilmente, y por un momento pensé que podría haber algo más allá de la simple luz y la sombra. Sin embargo, rápidamente sacudí la cabeza
tratando de disipar esos pensamientos. En nuestro trabajo no había lugar para el miedo ni para la duda. La habitación estaba vacía, llena de escombro y polvo. A medida que avanzábamos, comenzamos a escuchar murmullos. Podía distinguir voces, pero no lograba entender lo que decían. Tomé una linterna y la encendí, iluminando las paredes cubiertas de grafitis y manchas de humedad. La sensación de ser observado se intensificó. Mis compañeros se acercaron y juntos intentamos discernir de dónde provenían esos murmullos. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era un sonido que me heló el líquido vital. Miré a mis compañeros y vi el mismo miedo reflejado en sus rostros. Decidimos avanzar hacia el origen de los gritos, pero algo en mi interior me decía que no debíamos hacerlo. A pesar de la advertencia de mi instinto, la formación y el deber prevalecieron. Nos adentramos a un pasillo oscuro, con la linterna iluminando solo un pequeño trecho frente a nosotros. Los murmullos se convirtieron en una cacofonía de voces, algunas de las cuales parecían sollozar, otras gritaban en desesperación. Era como si la casa misma estuviera viva, como si cada ladrillo tuviera una historia que contar. Al llegar a una habitación al final del pasillo, me detuve en seco. La puerta estaba entreabierta y una luz tenue se filtraba desde el interior. Con un gesto señalé a mis compañeros que se prepararan. Empujé la puerta lentamente y al entrar lo que vi me dejó paralizado. En el centro había una mesa cubierta de objetos que parecían antiguos, fotos desgastadas y una vela encendida que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Pero lo que realmente me impactó fue la figura de una mujer, con su rostro pálido y una mirada profunda y triste. Aquel encuentro no era físico, sino más bien un eco de algo que había sucedido en el pasado. Me asusté bastante. La mujer parecía estar atrapada en un ciclo de dolor, y aunque no podía escucharlo, podía sentir su sufrimiento. Mis compañeros comenzaron a retroceder, sintiendo la misma inquietud que yo. Fue en ese momento que un estruendo resonó desde la entrada. Un grupo de hombres armados había entrado a la casa, buscando salir con una carga de sustancias ilícitas que allí estaban escondidas. La adrenalina nos invadió y en un abrir y cerrar de ojos, nuestra misión cambió de ser una investigación a una confrontación armada. Las balas comenzaron a volar por todos lados y el caos se desató. Yo, aún paralizado por la visión de aquella mujer, no podía moverme. Mis compañeros comenzaron a disparar, tratando de protegerme a mí, y aunque no lograba entender lo que estaba sucediendo, la mujer me miró una vez más. De repente desperté de mi trance y reaccioné. Comencé a disparar tratando de cubrir a mis compañeros. La balacera se extendió por toda la casa, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos. En medio del caos, la figura de la mujer se desvaneció lentamente, como si se deshiciera en el aire, llevándose consigo su tristeza. En ese instante, comprendí que había sido testigo de algo más grande que nosotros, de un ente. La confrontación fue intensa, pero gracias a la capacitación y trabajo en equipo, logramos someter a los delincuentes. Sin embargo, el ambiente seguía cargado de una tensión que no podíamos ignorar. Al salir miré hacia atrás una última vez. La casa parecía un poco más oscura, como si la luz que había visto se hubiera apagado para siempre. Definitivamente, esa experiencia me dejó marcado. Esa mujer, aunque no era más que un eco del pasado, me enseñó que cada lugar tiene una historia. Era una tarde nublada en la ciudad de Tijuana, Baja California. La brisa del océano corría por las calles, trayendo consigo un aire fresco que contrastaba con la calidez que había sentido durante el día. Como miembro de la Guardia Nacional, mi vida estaba marcada por la rutina de patrullar áreas conflictivas,
Pero ese día había algo diferente en el ambiente. Recibí un reporte sobre un posible encuentro con un grupo delictivo en una zona conocida por su actividad, la Colonia Libertad. Al llegar al lugar, un barrio lleno de vida y al mismo tiempo de peligro, el sonido del tráfico y las voces de la gente parecían desvanecerse en el aire. Nos organizamos en grupos, conscientes de que cada movimiento debía ser calculado. Los colores vibrantes de las casas, con sus murales que contaban historias de lucha y esperanza, contrastaban con la realidad del caos que se respiraba en el aire. Mientras avanzábamos por las calles, llegamos a un callejón estrecho que se adentraba en una zona menos iluminada. En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una sensación extraña, como si algo en ese lugar estuviera fuera de lugar. Mis compañeros también parecían inquietos, pero continuamos con nuestra misión. Sabíamos que el peligro era inminente. Al fondo del callejón, encontramos un grupo de hombres reunidos. Sus miradas eran frías y desafiantes. Al acercarnos, uno de ellos hizo un gesto, y en un instante el ambiente se tornó explosivo. Las balas comenzaron a volar, y el eco de los disparos resonaba en las paredes del callejón. La adrenalina golpeó mi cuerpo como un trueno, y en medio del caos traté de mantener la calma. Mis compañeros y yo tomamos posiciones estratégicas, tratando de protegernos unos a otros. En medio del fuego cruzado noté que algo extraño sucedía a nuestro alrededor. Las sombras parecían extenderse más allá de lo normal, como si el mismo callejón se hubiera vuelto un ente que absorbía la luz. En un momento de distracción, vi una figura al final del callejón. Era una mujer con un vestido blanco que ondeaba suavemente en el aire. Su rostro era sereno, pero sus ojos mostraban un profundo dolor. La confrontación continuó, y aunque sabía que debía concentrarme en el enfrentamiento, no podía apartar la mirada de aquella mujer. Era como si estuviera atrapada en una especie de trance, y la balacera a su alrededor no parecía afectarla. Mis compañeros gritaban órdenes, y el sonido de las balas resonaba en mis oídos, pero todo eso se desvaneció en el momento en que nuestras miradas se cruzaron. La mujer levantó una mano, y en ese instante sentí una ola de energía recorrerme. Era como si a través de ella hubiera podido vislumbrar las historias de dolor y sufrimiento que habían marcado ese lugar años atrás. Vi escenas fugaces, imágenes de vidas perdidas, familias destruidas y sueños truncados. El caos que había presenciado en mi trabajo se materializaba ante mí, y comprendí que el callejón guardaba secretos que iban más allá de lo que veíamos. Aún así, la lucha continuaba. Con un esfuerzo traté de apartar la mirada de la mujer y enfocar mi atención en el enfrentamiento. Mis compañeros estaban en peligro y sabía que debía actuar. Con un grito me uní a ellos disparando y tratando de someter a los hombres armados. La mujer seguía allí inamovible, como un faro en medio de la tormenta. Finalmente, logramos someter a los criminales. El silencio se instaló en el callejón, interrumpido solo por el sonido de nuestras respiraciones, que estaban entrecortadas. La figura de la mujer comenzó a desvanecerse, y en ese momento comprendí que ella era una de esas almas que habían sufrido en ese lugar. Su mirada se volvía una súplica silenciosa, como si me hubiera pedido que nunca olvidara lo que había presenciado. Cuando todo terminó y la policía llegó para llevarse a los detenidos, me quedé mirando el callejón, ahora lleno de calma después de la tormenta. Mis compañeros comentaban lo ocurrido, pero mi mente estaba en otro lugar. Las imágenes de la mujer y de las historias que había visto seguían danzando en mi mente. ¿Quién era? ¿Qué había pasado en ese callejón que había dejado una huella tan profunda?
Tomé un momento para alejarme del grupo y sentarme en un muro cercano. La ciudad seguía su curso. La música y las risas se escuchaban a lo lejos, pero aquí en este rincón de Tijuana, el pasado seguía vivo. Me di cuenta de que cada rincón de la ciudad, cada calle, cada callejón, guardaba historias que a menudo eran ignoradas. Era un recordatorio de que detrás de cada enfrentamiento había un trasfondo de sufrimiento humano que no debía ser olvidado. A medida que la noche caía, el ambiente se transformaba, las luces de la ciudad parpadeaban y el murmullo de la vida continuaba. Sin embargo, en mi interior llevaba la carga de lo que había presenciado. Desde aquel día, cada vez que patrullaba por las calles de Tijuana, miraba más allá de la superficie. Las historias de dolor y esperanza estaban entrelazadas en el tejido de esta ciudad, y así con cada patrullaje tengo la promesa de recordar y dar voz a quienes han sufrido, y al día de hoy esa es mi misión, que definitivamente va más allá de la lucha contra el crimen. El calor del verano en el norte de México era implacable. La temperatura superaba los 40 grados centígrados y el sol brillaba con una intensidad que parecía derretir el asfalto. Era el año 2023 y mi unidad de la Guardia Nacional se encontraba en un pequeño pueblo que había sido escenario de enfrentamientos recientes entre grupos delictivos. El caos había escalado en la región y la presión sobre nosotros para restablecer el orden era palpable. La rutina en la base se había vuelto monótona, pero cada día representaba un nuevo desafío. La incertidumbre era constante. No sabíamos si hoy sería un día tranquilo o si tendríamos que enfrentarnos a situaciones peligrosas. Después de la reunión matutina, donde se discutieron los informes de inteligencia, recibimos la orden de desplazarnos a una comunidad cercana, donde habían reportado disparos y movimientos sospechosos. Subimos a las camionetas y el trayecto hacia el pueblo estuvo marcado por un silencio incómodo. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre las posibles eventualidades. Sabíamos que al llegar tendríamos que actuar con rapidez y determinación. La vida de los civiles dependía de nuestra capacidad para mantener el control en una situación volátil. Al llegar a la comunidad notamos que el ambiente estaba cargado de tensión. Las calles estaban desiertas y las pocas personas que se asomaban a las ventanas mostraban miradas de preocupación. Nos bajamos, armados y listos para actuar. La primera tarea era establecer una comunicación con los residentes, evaluar la situación y obtener información sobre lo que había sucedido. Nos dividimos en grupos. Mi equipo se dirigió a una casa donde un hombre mayor había reportado haber escuchado disparos. Al acercarnos, el anciano nos recibió con un aire de desconfianza. «No quiero problemas», dijo, con su voz temblorosa. Le asegurábamos que estábamos allí para protegerlo, a él y a su comunidad. Nos contó que había visto un grupo de hombres armados en un terreno cercano y que temía que fueran a atacar. Con la información sobre la mesa, decidimos investigar el área. A medida que avanzábamos, el sudor comenzaba a empapar nuestras camisetas. La tensión era palpable y cada sonido parecía amplificarse en el silencio. Cuando llegamos al terreno nos detuvimos en seco. Desde la distancia podíamos ver a un grupo de hombres, armados y organizados, moviéndose con una confianza inquietante. Evaluamos la situación. Eran al menos 7 hombres, y su actitud indicaba que estaban al tanto de su poder. La decisión de actuar era crítica. No podíamos permitir que se descontrolara la situación. Decidí comunicarme con el mando para solicitar refuerzos, pero antes de que pudiera hacerlo, uno de esos hombres nos vio.
La alerta se encendió y el caos estalló. Los disparos comenzaron a resonar. Nos lanzamos a cubierto, buscando refugio detrás de unos árboles y arbustos. En medio del tiroteo, la adrenalina se disparó en mi cuerpo. Yo grité órdenes a mi equipo instándolos a mantener la calma y a responder el fuego. La confusión reinaba mientras intentábamos mantener la situación bajo control. Un compañero fue alcanzado por una bala. El sonido del impacto fue brutal y el grito de dolor resonó en mis oídos. La imagen de su rostro lleno de sorpresa y sufrimiento me llenó de coraje. No podía permitir que su sacrificio fuera en vano. ¡Cubran el flanco derecho!, grité, intentando mantener la calma mientras mi mente luchaba contra el pánico. La lucha se intensificó. Con cada disparo la posibilidad de perder a más hombres se hacía más real, pero no podíamos rendirnos. En medio del fuego cruzado, logré observar un movimiento entre los hombres armados. Parecían reagruparse para un ataque frontal. ¡Avancemos!, grité, y con un gesto señalé a mi equipo que flanqueara al grupo. La estrategia era arriesgada, pero no teníamos otra opción. Nos movimos rápidamente, aprovechando la confusión que habíamos creado. Mientras avanzábamos, el sonido de los disparos se mezclaba con el eco de nuestros corazones latiendo con fuerza. El momento de la verdad había llegado. Finalmente logramos acercarnos lo suficiente como para identificar a los hombres armados. Eran miembros locales y su actitud era desafiante. Con un grito de mando ordené a mi equipo que abriera fuego. Las balas impactaban en el suelo a su alrededor y los hombres comenzaron a dispersarse. El caos se apoderó de la escena. Algunos de nuestros adversarios intentaron escapar corriendo, pero no podíamos permitir que se fugaran. Con determinación seguimos avanzando, tratando de reducir al grupo. En medio del enfrentamiento vi a otro compañero caer. La angustia y el dolor se mezclaron en mi corazón, pero el deber nos obligaba a continuar. Finalmente logramos controlar la situación. Capturamos a 3 de los hombres armados, pero la victoria se sentía amarga. Perdimos a 2 compañeros en esa batalla, y la tristeza se cercenía sobre nosotros. Las miradas de los civiles que habían salido de sus casas reflejaban una mezcla de miedo y gratitud. Al regresar a la base, la atmósfera era sombría. La lucha había dejado cicatrices profundas en nosotros. Habíamos enfrentado el monstruo del caos, pero el costo siempre es alto. Los días siguientes fueron difíciles. La pérdida de nuestros compañeros nos afectó a todos. El ambiente en la base era tenso, y las conversaciones sobre lo que había sucedido se convirtieron en una forma de procesar nuestro dolor. Sabíamos que debíamos seguir adelante, pero cada uno de nosotros llevaba consigo el peso de lo vivido. El tiempo pasó, y aunque la comunidad comenzó a recuperarse poco a poco, el caos seguía presente. Historias de valentía y sacrificio se han convertido en un recordatorio de que a pesar de todo, siempre hay una luz en medio de la oscuridad. Luchar por la paz en México es una tarea monumental, pero cada pequeño paso siempre cuenta. Era una noche de octubre. El aire fresco de la Sierra Madre me envolvía mientras conducíamos por caminos polvorientos. Era una de esas noches en las que la luna llena iluminaba el paisaje, pero a pesar de la belleza del entorno, había un sentimiento ominoso que flotaba en el aire. Había sido asignado a una unidad de la Guardia Nacional en un pequeño pueblo que había sido víctima del caos de la mañana. La comunidad estaba asustada y nosotros éramos su última línea de defensa. Esa noche recibimos un informe de actividad sospechosa en un terreno baldío a las afueras del pueblo. Un grupo de maleantes había sido visto en la zona y nuestra misión era investigar y, de ser necesario, actuar.
La tensión en el vehículo era palpable. Mis compañeros, hombres de diferentes orígenes, compartían el mismo compromiso, pero también la misma inquietud. Sabíamos que no estábamos preparados para lo que nos esperaba. Al llegar al lugar, bajamos de la camioneta y nos dividimos en dos grupos. La oscuridad nos envolvía y solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Mientras nos acercábamos al área, vislumbramos las siluetas de varias camionetas estacionadas. La adrenalina comenzó a correr por mis venas. Nos comunicamos mediante señales de mano y nos posicionamos estratégicamente, listos para actuar. De repente, un grupo de hombres armados salió de las camionetas. Eran claramente narcos, y su actitud altanera nos dejó en claro que no estaban allí para dialogar. Uno de ellos, un tipo con un tatuaje en la cara, comenzó a gritar órdenes a sus compañeros, y en ese momento supe que habíamos sido descubiertos. La tensión en el aire se volvió insoportable. Sin previo aviso, uno de los hombres sacó un arma y comenzó a disparar. El sonido del plomo atravesando el aire era ensordecedor. En un instante, el silencio de la noche se convirtió en un caos total. Respondimos con fuego, y durante los siguientes minutos, el mundo se convirtió en una serie de destellos y explosiones. Recuerdo que mi mente se nubló, y la adrenalina me empujaba a actuar instintivamente, a proteger a mis compañeros y a mí mismo. Mientras nos movíamos de cobertura en cobertura, sentí una extraña presencia detrás de mí. Era como si algo me estuviera observando. En medio del tiroteo y las balas me atreví a mirar hacia atrás, pero no vi nada. Sin embargo, esa sensación persistía, como un escalofrío en la nuca que no podía ignorar. El enfrentamiento continuó. La noche estaba llena de gritos y el sonido de las balas. Por un momento, logré ver a uno de mis compañeros caer al suelo. La angustia me invadió y luché contra el pánico. Me arrastré hacia él y mientras trataba de ayudarlo sentí de nuevo esa presencia. Esta vez lo sentía más cerca. Era algo difuso, casi como un espectro, pero con una presencia abrumadora. No podía creer lo que estaba viendo. Aquel momento entre la vida y la muerte me hizo dudar de mi cordura. El espectro parecía moverse entre las sombras, y algo en su mirada me decía que estaba relacionada con el lugar. En ese instante olvidé el tiroteo. A medida que mis compañeros continuaban enfrentándose a los maleantes, yo estaba atrapado en un trance, observando aquella entidad. Era como si me estuviera llamando, como si fuera parte del mismo terreno que estábamos defendiendo. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en ello. El deber me exigía regresar al presente. Finalmente, de lo que parecieron horas, logramos repeler a los maleantes. Algunos de ellos huyeron, pero logramos capturar a varios. La noche estaba impregnada de pólvora y líquido vital. Mientras atendíamos a los heridos, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Intenté contarle a mis compañeros lo que había visto, pero sus miradas de incredulidad me hicieron callar. Quizás era mejor así. Los días siguieron y la rutina de patrullas continuó, pero sentía un cambio dentro de mí. La noche del enfrentamiento dejó una marca profunda. Me encontraba a menudo perdido en mis pensamientos, cuestionando lo que había presenciado. En las noches en las que patrullábamos, el recuerdo de aquel espectro me visitaba. A veces creía verlo entre las sombras, pero nunca lo mencioné. No quería que mis compañeros pensaran que estaba perdiendo la razón. Con el tiempo el caos en el pueblo disminuyó, pero las cicatrices permanecieron. La relación con la comunidad comenzó a mejorar y los habitantes ya no nos miraban con miedo. Sin embargo, cada vez que pasaba por el terreno donde tuvimos aquel enfrentamiento, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda.
Era un recordatorio de lo que habíamos enfrentado y de lo que podría haber sido. Un día, mientras patrullaba solo por el pueblo, vi a una anciana sentada en la puerta de su casa. Ella me miró con unos ojos penetrantes y al acercarme me dijo: "Los que han caído en ese lugar nunca se van. Cargan historias y protegen a los que quedan". Sus palabras resonaron en mí. Quizás aquella figura que vi era una de ellas, y aún vagaban por el terreno. Desde entonces, cada vez que patrullamos trato de recordar no solo el peligro que enfrentamos, sino también la historia de aquellos que han pasado por aquí. El caos puede dejar huellas, pero también nos enseña sobre la resiliencia y el valor. Mientras continúo mi servicio, llevo conmigo no solo la responsabilidad de proteger, sino también el respeto por aquellos que no precedieron, quienes de alguna manera aún están presentes en cada rincón de este pueblo. Quiero contarles algo breve que me pasó, y aunque es corto fue demasiado impactante. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Era una de mis primeras semanas en la Guardia Nacional, y la adrenalina corría por mis venas. Nos habían asignado a un punto caliente en un pequeño pueblo en el norte del país, donde reportaban actividades de un grupo delictivo que había estado causando estragos. La noche estaba oscura, solo iluminada por la luz tenue de las farolas. Estábamos patrullando las calles en un silencio tenso, cuando de repente escuchamos el sonido de motores a lo lejos. Nosotros nos alertamos y nos dirigimos hacia el origen del ruido. Al acercarnos, vimos varias camionetas estacionadas en un terreno baldío. La tensión aumentó y sabíamos que no estábamos solos. Decidimos acercarnos con cautela. Al poco tiempo, un grupo de hombres armados comenzaron a salir de sus camionetas. En ese momento el corazón me latía con fuerza y la formación de mi unidad se volvió más compacta. De repente uno de esos hombres nos vio y sin pensarlo dos veces comenzó a disparar. La situación se volvió caótica. Nosotros respondimos al fuego y el sonido de las balas llenó la noche. Mientras nos movíamos para cubrirnos, noté algo extraño. Veía a lo lejos una figura difusa que parecía tener cuernos. No supe si era producto de mi miedo o de la misma adrenalina, pero se los juro que parecía estar observándonos. Era como si el ambiente se hubiera enfriado de repente. Después de unos minutos que se sintieron como horas, logramos repeler a esos maleantes, pero no sin consecuencias. Algunos de nuestros hombres resultaron heridos. Mientras los atendían, volví a ver a esa figura. La veía un poco más cerca. No podía distinguir bien sus rasgos. Posiblemente era un demonio, pero no lo podía distinguir bien. Pero lo que sí les puedo decir es que la sensación al verlo no fue nada agradable. Finalmente la situación se calmó, y aunque logramos capturar a algunos de los delincuentes, esa noche dejó marcas en mí, no solo por el enfrentamiento, sino por aquella presencia que vi. A veces en las noches oscuras, me pregunto si el lugar donde luchamos estará habitado por demonios, y es que estoy completamente seguro que algunos cárteles usan esas entidades para su protección. La mañana del 3 de marzo del 2020 comenzó como cualquier otra en la base de la Guardia Nacional, esto en el norte de México. El sol apenas se asomaba por el horizonte y el aire fresco de la mañana proporcionaba un breve alivio antes de que el calor del día se instalara. No obstante, en el fondo, todos sabíamos que las horas venideras podrían traer consigo desafíos inesperados. El caos en la región había aumentado en las últimas semanas, y cada día parecía traer consigo un nuevo informe de enfrentamientos entre los contras, o en el peor de los casos,
ataques a nuestras propias fuerzas. Esa mañana, tras el desayuno, recibimos una llamada de emergencia. Un grupo de civiles había denunciado la presencia de hombres en una comunidad cercana, un pequeño pueblo que había sido testigo de enfrentamientos caóticos en el pasado. Los rumores decían que un nuevo líder de ese grupo había asumido el control de la zona y su llegada había sembrado el miedo entre los habitantes. Nos ordenaron prepararnos y dirigirnos al lugar lo antes posible. El trayecto hacia el pueblo fue tenso. La camioneta avanzaba por un camino polvoriento y el silencio se sentía pesado en el aire. Cada uno de nosotros con nuestras armas listas y los corazones latiendo con fuerza. Sabía que la situación podía volverse peligrosa en cualquier momento. Durante el viaje, mis pensamientos giraban en torno a mis compañeros y a los civiles que podrían estar en peligro. La responsabilidad que teníamos era inmensa. Éramos su última línea de defensa. Al llegar al pueblo, la atmósfera era inquietante. Las calles estaban desiertas y las puertas y ventanas de las casas estaban cerradas. La única señal de vida era un grupo de ancianos que nos observaban desde la distancia, con sus rostros marcados por la preocupación. Nos bajamos de la camioneta en formación, listos para actuar. La primera tarea era establecer comunicación con los civiles, averiguar lo que había sucedido y evaluar la situación. Nos dividimos en grupos y yo fui asignado a una pequeña casa donde una familia había reportado haber visto a los hombres. Al acercarnos, la madre de la familia, una mujer de unos 40 años, nos recibió con los ojos llenos de miedo. «Están por ahí en el cerro. Escuchamos disparos anoche», nos lo dijo señalando con un gesto tembloroso hacia la colina que se alzaba detrás de su casa. Nos explicó que esos hombres habían llegado en la madrugada y que habían comenzado a intimidar a los vecinos. La angustia en su voz era palpable. «Tememos por nuestros hijos», añadió, mientras miraba hacia adentro, donde los niños se habían escondido. La imagen de aquellos pequeños asustados quedó grabada en mi mente. Prometí que haríamos todo lo posible para protegerlos. Decidimos investigar la colina. A medida que nos acercábamos, el terreno se tornaba más difícil, cubierto de piedras y maleza. La tensión aumentaba con cada paso. Sabíamos que cualquier movimiento en falso podría desatar una reacción caótica. Con cada sonido, nos volvíamos más cautelosos, y las miradas entre los miembros del equipo reflejaban la preocupación que todos compartíamos. Llegamos a un claro en el cerro y nos detuvimos. Desde allí, podíamos ver un grupo de hombres reunidos alrededor de lo que parecía ser un campamento improvisado. La adrenalina corría por mis venas mientras evaluaba la situación. No eran solo hombres, eran miembros delictivos, con un poder que podía resultar letal. Comuniqué la situación a mi superior a través de mi radio y comenzamos a organizar un plan. La prioridad era asegurar el área y evitar que esos hombres se dispersaran. Pero antes de que pudiéramos actuar, un disparo resonó en el aire, seguido de varios más. La situación se había vuelto crítica. Sin pensarlo, ordené a mi equipo que se reagrupara. El combate era inminente. Un intercambio de disparos comenzó. La confusión y el caos fueron instantáneos. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la adrenalina me empujaba a actuar. Nos refugiamos detrás de algunos arbustos y comenzamos a devolver el fuego. La situación se tornó un torbellino de gritos y disparos, y el sonido de las balas era ensordecedor. A pesar de la intensidad del fuego, sabía que teníamos que proteger a los civiles. La imagen de esa madre preocupada por sus hijos me empujaba a seguir adelante. Con mi equipo comenzamos a movernos hacia el campamento, tratando de flanquear a esos hombres. Cada paso era una lucha contra el miedo, y cada movimiento podía significar la diferencia entre el vivir y no vivir. Logramos acercarnos lo suficiente
como para ver claramente a nuestros adversarios. Eran al menos 10 hombres. Estaban bien armados y organizados. La lucha se había intensificado y a cada instante me preguntaba si podríamos salir de esto con vida. Sin embargo, también sabía que no podíamos dar marcha atrás. La vida de los civiles estaba en juego. En medio del fuego cruzado vi a mi compañero caer. El impacto fue inmediato. Mi corazón se detuvo por un segundo. «¡Cubran el flanco derecho!», grité, tratando de mantener la calma. La imagen de mi compañero en el suelo me llenó de rabia y determinación. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. La lucha continuó y la tensión se acumulaba. Con cada disparo, la posibilidad de perder a más hombres se hacía más real, pero no podíamos rendirnos. Finalmente logramos hacer retroceder a esos hombres, quienes comenzaron a dispersarse hacia la maleza. Era nuestra oportunidad. Con un grito de mando ordené a mi equipo que avanzara. La persecución fue frenética. Cada uno de nosotros estaba decidido a no dejar escapar a esos criminales. Avanzamos por el cerro, siguiendo las huellas que dejaban. La adrenalina seguía fluyendo, impulsándonos a seguir adelante, pero al mismo tiempo, la preocupación por nuestros compañeros caídos y por los civiles que habíamos dejado atrás se cernía sobre nosotros. Al llegar a la cima del cerro, el paisaje se abría ante nosotros. Sin embargo, no había tiempo para admirar la vista. En el fondo del valle, un grupo de esos hombres se reagruparon, preparándose para un nuevo enfrentamiento. Sabíamos que debíamos actuar rápidamente, pero el tiempo se estaba agotando. La posibilidad de que atacaran a los civiles que habíamos dejado atrás era una preocupación constante. Tomé una decisión. Divídense y flanqueen por los lados. No podemos dejar que se escapen, ordené. Mis compañeros asintieron, y la estrategia se ejecutó con precisión. La tensión en el aire era palpable. Mientras nos movíamos en silencio, sabíamos que cualquier error podría costarnos caro. De repente un disparo resonó. Uno de mis compañeros fue alcanzado nuevamente. La escena se tornó caótica. El sonido del disparo fue seguido por gritos y el eco de más balas. La adrenalina se disparó, pero en medio del caos mantuve la calma. «¡Reagrúpense, aguanten!», grité, intentando mantener el control. A medida que el enfrentamiento se intensificaba, la situación se volvía cada vez más crítica. La decisión de actuar había sido la correcta, pero a un precio alto. Vimos cómo esos hombres comenzaban a retirarse, pero no antes de que la lucha dejara su huella en nosotros. Finalmente logramos capturar a algunos, pero no sin pérdidas. Al regresar al pueblo, la escena era desgarradora. La gente había salido de sus casas y el alivio se mezclaba con la tristeza. Habíamos luchado valientemente, pero el costo había sido alto. Las miradas de agradecimiento de los civiles eran un consuelo, pero a la vez un recordatorio del dolor que habíamos enfrentado. La madre de esos niños que habían estado escondidos se acercó a mí con sus ojos llenos de lágrimas y me dio las gracias por salvar a sus hijos, con una mezcla de gratitud y dolor. Su agradecimiento era un bálsamo en medio de la tristeza que nos envolvía. Los días siguientes fueron difíciles. La lucha había dejado cicatrices profundas en nosotros. Habíamos perdido compañeros y cada uno de nosotros llevaba consigo el peso del sufrimiento. Los recuerdos de esa batalla se convirtieron en sombras que nos seguían, recordándonos lo frágil que era la vida y lo constante que es el caos en nuestra nación. Sin embargo, a pesar de la tristeza había algo más, una determinación renovada. Si bien esta lucha no ha terminado, el compromiso de proteger a los civiles sigue siendo nuestra misión. Cada día que pasamos en la base, cada entrenamiento, cada conversación con los civiles, nos hace recordar por qué estamos ahí. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Era un espectáculo hermoso.
pero en el fondo sabía que esa belleza era solo una fachada que ocultaba la realidad de lo que enfrentábamos. Yo era parte de la Armada de la Guardia Nacional y cada día parecía más un desafío que el anterior. Era el año 2022 y la región en la que operábamos se había vuelto un campo de batalla entre grupos delictivos. Las noticias de enfrentamientos eran comunes, al igual que los reportes de desapariciones. El caos había alcanzado niveles alarmantes y nosotros, como fuerza de seguridad, teníamos la responsabilidad de restaurar el orden, aunque a menudo nos sentíamos como si estuviéramos luchando contra un monstruo de 1000 cabezas. Aquel día en particular recibimos un informe sobre una serie de tiroteos en un pueblo cercano. La información era difusa, pero sabíamos que teníamos que actuar con rapidez. Cargamos nuestras armas y nos subimos a las camionetas. La adrenalina comenzando a fluir por nuestras venas. Cada uno de nosotros era consciente de los riesgos, pues sabíamos perfectamente que podríamos enfrentar una situación extremadamente peligrosa. Al llegar al pueblo, la escena que se presentó ante nosotros era desoladora. Las calles estaban desiertas y las puertas de las casas estaban cerradas. El silencio era inquietante y la sensación de peligro flotaba en el aire. Nos dividimos en grupos, cada uno con instrucciones claras: buscar a los heridos, recopilar información y establecer un perímetro de seguridad. Mientras mi grupo avanzaba, escuchamos un ruido a lo lejos. Era un crujido, como si algo se moviera entre los arbustos. Con cautela nos acercamos y de repente, un hombre emergió corriendo, con su ropa cubierta de polvo y líquido vital. Venía gritando por ayuda, diciendo que estaban terminando con sus vidas. Su voz temblaba de terror. Era un joven, probablemente no mayor de 20 años. Su mirada reflejaba un terror que no podía imaginar. Lo llevamos a un lugar seguro y comenzamos a interrogarlo. Nos contó que había estado en una fiesta en una casa cercana cuando un grupo armado irrumpió. Dijo que empezaron a disparar a todos y que no sabía cuántos habían perdido la vida, pero que fue todo un caos. Su relato era desgarrador y al mismo tiempo un recordatorio de lo que significaba ser un civil atrapado en medio de toda esta situación. Con la información que nos proporcionó, decidimos movernos rápidamente hacia la casa donde había sucedido el tiroteo. A medida que nos acercábamos, el ambiente se hacía más tenso. Sabíamos que no éramos los únicos en el área y la posibilidad de un nuevo enfrentamiento era inminente. Nos colocamos en formación, listos para cualquier eventualidad. Al llegar a la casa, la escena era dantesca. Había muchos cuerpos tendidos en el suelo y el olor a pólvora y líquido vital era abrumador. El caos había estallado de forma repentina y la vida de esos jóvenes se había apagado en un instante. La imagen se quedó grabada en mi mente, un recordatorio constante de lo frágil que es la vida. Con el corazón pesado comenzamos a buscar sobrevivientes. Cada rincón de la casa era un potencial lugar de refugio para aquellos que habían logrado escapar. Mientras revisábamos, escuchamos un sonido proveniente del sótano. Con el corazón acelerado, bajamos las escaleras, preparados para cualquier cosa. Lo que encontramos fue impactante. En una esquina del sótano había un grupo de jóvenes acurrucados, temerosos y en estados de shock. Al vernos, algunos comenzaron a llorar, mientras otros se aferraban a sus amigos, buscando consuelo en medio del caos. Eran testigos de la brutalidad que se había desatado en el exterior. Comenzamos a sacarlos uno por uno, asegurándonos de que estuvieran a salvo. Les preguntamos si necesitaban atención médica, pero muchos estaban demasiado asustados para hablar. Finalmente logramos evacuar a todos y llevarlos a un lugar seguro. Habíamos perdido a varios, pero al menos habíamos salvado a algunos. Mientras regresábamos, la gravedad de lo que habíamos vivido se instaló en mí. El caos no solo afectaba a las víctimas, sino también a quienes quedábamos atrás. La imagen de esos jóvenes temerosos acurrucados en el sótano me acompañaría por mucho tiempo. Sabía que estábamos allí para proteger,
pero a veces parecía que no era suficiente. Esa noche regresamos a nuestra base con el corazón pesado. La tristeza y la impotencia nos envolvía. Habíamos hecho todo lo posible, pero el caos seguía presente y la batalla parecía interminable. Cada día era un recordatorio de que la lucha por la paz y la seguridad en nuestro país era una tarea monumental. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Recibimos reportes de más enfrentamientos, más víctimas. La rutina se volvió desgastante y la sensación de desesperanza comenzaba a infiltrarse en nuestras filas. A menudo nos reuníamos para discutir estrategias y planes de acción, pero a veces la sensación de que estábamos luchando contra un enemigo invisible era abrumadora. Una tarde, mientras revisábamos los informes, recibimos una llamada de emergencia. Había un grupo de personas atrapadas en una comunidad cercana, rodeada por hombres armados. La urgencia en la voz de nuestro superior era evidente. Necesitamos que actúen rápido. No podemos permitir que más personas fallezcan, dijo. Sin dudarlo, nos preparamos para salir nuevamente. Esta vez la adrenalina era aún más intensa. Sabía que no solo estábamos luchando contra el caos, sino por las vidas de aquellos que no podían defenderse. Nos dirigimos al lugar, cada uno de nosotros preparado para enfrentar lo que fuera necesario. Al llegar, la escena era caótica, gente corriendo, gritos de auxilio y el sonido de balas resonando en el aire. Sin pensarlo, nos dirigimos hacia el centro del conflicto. La estrategia era establecer un perímetro y evacuar a los civiles, pero en medio del caos la confusión reinaba. La situación se volvió crítica. Los hombres armados estaban bien organizados y disparaban a quien se interpusiera en su camino. Con cada paso que daba, el miedo se apoderaba de mí. Sabía que la vida de muchos dependía de nuestras acciones y la presión era abrumadora. Finalmente logramos hacer contacto con un grupo de civiles atrapados en una casa. Estaban aterrorizados y sus rostros reflejaban la desesperación. Les aseguramos que estábamos allí para ayudarlos, pero la situación seguía siendo crítica. Los disparos resonaban a nuestro alrededor y cada segundo contaba. Con la coordinación de mi equipo logramos evacuar a los civiles uno por uno, pero justo cuando pensábamos que lo habíamos logrado, un disparo cercano nos hizo detenernos en seco. Un compañero fue alcanzado y el caos se desató. La adrenalina se disparó en mí y de repente, el horror de la situación se volvió personal. Sabía que tenía que actuar, que no podía dejar que el miedo nos detuviera. Con el corazón en la garganta me lancé hacia él, arrastrándolo hacia un lugar seguro. La angustia y el dolor eran palpables, pero no había tiempo para pensar. La misión era salvar vidas y proteger a quienes no podían defenderse. Con cada paso la angustia se convertía en determinación. La vida de mi compañero y de esos civiles dependía de nosotros. Finalmente logramos evacuar a todos. Los gritos de agradecimiento y las miradas de alivio en los rostros de los sobrevivientes era un bálsamo en medio del terror. Habíamos enfrentado la adversidad y aunque habíamos perdido a algunos, habíamos salvado a muchos más. A medida que los días pasaban, me di cuenta de que la lucha por la paz es más que una misión, es un compromiso personal. Cada vida que logramos salvar, cada momento en que protegemos a los inocentes, es un recordatorio del por qué estamos aquí. Aunque el caos siga presente, la esperanza siempre va a tener un lugar en medio de toda esta situación. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la azotea de nuestra base, comprendí que la lucha no terminaría pronto, pero también entendí que cada día que pasamos juntos, cada vida que tocamos, es un paso hacia un futuro mejor. Pero me queda claro que para tener ese futuro, tenemos que vivir el terror día a día. Historias de terror de la internet.